días tengan ustedes, niños. Muy buenos días tengan ustedes, papás. Bienvenidos a la clase del día de hoy, jueves 13 de mayo del 2021. Me da mucho gusto estar un día más con ustedes en estas clases a distancia. Trabajaremos con 3 materias en esta sesión. La primera actividad será en tu materia de español y necesitarás tu guía aplicados. En la segunda actividad estaremos trabajando con tu materia de formación cívica y ética y tú necesitarás tu libreta de formación. Y en la tercera actividad estaremos trabajando con tu materia de matemáticas y necesitarás tu guía aplicados. Reúne todo tu material, por favor, para que no te distraigas y tengas todo a la mano. Si tienes alguna duda, puedes contactarme y sin ningún problema yo te puedo ayudar de manera individual. Recuerda que las evidencias deben tener tu nombre, fecha, título e instrucciones. Las estaré esperando en el transcurso del día, así que concéntrate y mucha suerte. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Excelente, mis niños, vamos a iniciar. En esta primera sesión trabajaremos con el tema guión de teatro y cómo escribir una obra de teatro. El día de hoy vamos a agregar un elemento más al guión de teatro, el cual es adjetivos o frases adjetivas. Pero primero vamos a recordar todo lo referente al guión de teatro y la obra de teatro. Así que concéntrate, por favor. Como te puedes dar cuenta, el objetivo de esta clase es que recuerdes los elementos del guión de teatro y también los adjetivos y frases adjetivas. Antes de iniciar voy a realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas para qué sirven los adjetivos y las frases adjetivas? ¿Me puedes decir un ejemplo de adjetivos y frases adjetivas? Bueno, yo te lo voy a recordar, pero concéntrate, por favor. En las clases anteriores decíamos que una obra de teatro es la representación que hacemos nosotros ante el público de alguna historia. Esta historia puede estar basada en hechos reales o en hechos fantásticos. Esta historia que estamos nosotros representando puede estar basada en cuentos, leyendas, fábulas, etc. Pero la vamos a adaptar a una obra de teatro mediante el guión de teatro. Pero, ¿qué es un guión de teatro o cuál es su objetivo? El guión de teatro es el texto en el cual se escriben todos los detalles de la historia. Se escribe todo el desarrollo de esa obra de teatro. El objetivo principal del guión de teatro es que los personajes o las personas que van a participar se guíen sobre todos los detalles que van a suceder en la historia. Que sepan en qué tiempo y espacio determinado va a pasar cada hecho, cada acontecimiento, ¿sale? Entonces no se les olvide que el principal objetivo del guión de teatro es que el personaje o la persona se guíe de todo lo que va a suceder en la historia. Pero, ¿cuáles son los principales elementos que debe llevar el guión de teatro? Anteriormente decíamos que el principal es el título de la obra de teatro. Este será el nombre principal de la historia y siempre debe aparecer al inicio. También debe llevar un trama. El trama son los hechos, acontecimientos y desarrollo de la historia, pero este se va a dividir en 3 partes. Primero es la introducción, que es donde se presentan a los personajes y el conflicto. Después es el nudo, que es donde se desarrolla todo el conflicto, el problema o la historia. Y finalmente, el desenlace, que es el final. Ahí se soluciona o no se soluciona el conflicto, dependiendo la historia. También el guión de teatro debe llevar personajes. ¿Qué son los personajes? Son todos los que participan en la historia, ya sea animales, cosas, personas, etc. Un personaje puede ser un perro, un gato, una madrastra, un príncipe, una reina, etc. Son todos los que participan
en la obra de teatro. También el guión de teatro debe de tener un narrador. ¿Qué es el narrador? Es el que nos va contando todo lo que va sucediendo en la historia. Es el que nos describe cada acontecimiento que va sucediendo en la obra de teatro. Otro elemento fundamental de la obra de teatro debe ser los escenarios. Estos son los lugares donde sucede esa historia. Puede ser un lago, una casa abandonada, una casa normal, una ciudad, un castillo, un bosque, etc. En una obra de teatro puede haber muchos escenarios, no solamente uno. Eso hay que tomarlo en cuenta. También una obra de teatro debe de tener diálogos. ¿Qué son los diálogos? Son las conversaciones de los personajes. Los diálogos es todo lo que dijo el participante de la obra de teatro, así tal cual, no se le modifica nada. Para identificarlo se coloca el nombre del personaje, 2 puntos, y enseguida se escribe todo lo que está diciendo el participante de la historia. No se modifica nada. También el guión de teatro debe de llevar acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Estas son indicaciones o aclaraciones. Aquí se pueden incluir gestos, efectos, entradas y salidas de personaje, etc. Y estas siempre deben de ir en paréntesis porque no son diálogos, son indicaciones solamente que te van a decir a ti qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, una acotación puede ser: comenzó a llover. ¿Por qué? Porque es una indicación de lo que va a suceder, más ningún personaje lo está repitiendo. Entonces, eso es una aclaración entre paréntesis y nos estamos refiriendo a las acotaciones. Ahora pasamos a explicar qué son los adjetivos y las frases adjetivas en un guión de teatro. Recordemos que las frases adjetivas y los adjetivos nos van a ayudar a describir a las personas o personajes. Entonces, en un guión de teatro, la principal función que tienen ambos es describir a los personajes. Son los que nos van a decir cómo son los personajes. Si son buenos, si son malos, si son grandes, si son chiquitos, etc. Nos van a expresar cómo son los personajes, tanto física como mentalmente. Y a partir de estos, nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son las principales características de los personajes que participan en la obra de teatro. Te voy a mostrar ejemplos tanto de adjetivos como de frases adjetivas. Pon atención. Aquí te muestro un ejemplo de adjetivos y frases adjetivas. Como te puedes dar cuenta, no son iguales, pero ambos nos van a ayudar a describir y a percibir qué características tienen esos personajes. Pero ¿en qué son diferentes los adjetivos y las frases adjetivas? En los adjetivos solamente se va a utilizar una palabrita y en las frases adjetivas se van a utilizar un adjetivo y un adverbio o otro adjetivo. Por lo tanto, van a ser 2 palabras. Fíjense bien. En los adjetivos solamente se utiliza una palabrita que es el adjetivo. Y en las frases adjetivas se van a utilizar 2 palabras o más, pero siempre y cuando sea un adjetivo y la otra palabra sea un adverbio o un adjetivo. Fíjense en el ejemplo. Grande es el adjetivo. Muy grande es la frase adjetiva. Aquí tenemos el adjetivo y aquí tenemos un adverbio. Ahí está. Por eso se considera frase adjetiva. Vamos con el ejemplo siguiente. Ambicioso es el adjetivo. Bastante ambicioso es la frase adjetiva porque utilizamos 2 palabras. Un adjetivo y un adverbio. ¿Se fijan la diferencia entre adjetivo y frase adjetiva? Se lo repito. El adjetivo va a utilizar una palabrita y la frase adjetiva van a utilizar 2 palabritas, de las cuales uno tiene que ser adjetivo y otro adverbio,
o un adjetivo y otro adjetivo. Pero tienen que ser de 2 a más palabras la frase adjetiva. Pero ambos nos van a ayudar a explicar o expresarnos las características de los personajes. Si son buenos, malos, grandes, chiquitos, ambiciosos, responsables, etc. Quiero que identifiquen muy bien la diferencia entre ambos elementos para que no se les complique su actividad. ¿Sale, niños? Esos fueron los elementos principales que debe de tener un guión de teatro para que se pueda representar la historia de manera correcta. Espero esta explicación sobre estos elementos te puedan ayudar a realizar tu siguiente actividad. Pon mucha atención. Para que realices esta primera actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 67. En el punto número 1 vas a leer ese fragmento que ahí te proporcionan y en la parte de abajo vas a escribir los adjetivos y las frases adjetivas que tú encuentres en ese texto. También puedes subrayarlos primero y posteriormente escribirlos en las partes de abajo. En el punto número 2 vas a escribir cómo es cada uno de esos personajes que ahí te muestran, utilizando adjetivos y frases adjetivas. ¿Cómo crees tú que debe de ser una madrastra? ¿Buena, mala, muy mala, inteligente, etcétera? ¿Cómo debe de ser una princesa y un príncipe? ¿Sale? Concéntrate para que realices esta actividad y una vez que la termines te pasarás a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de formación cívica y ética. Para esto tú vas a necesitar tu libreta de formación. Trabajaremos con el tema derechos humanos. El objetivo de la clase es que tú identifiques algunos de los derechos que tenemos todos los mexicanos solamente por ser ciudadanos mexicanos. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son tus derechos por vivir en nuestro país o por ser mexicano? Bueno, concéntrate porque vamos a iniciar. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son atributos y libertades que todas las personas necesitamos para tener una vida digna. Sin ellos no es posible el desarrollo de los pueblos. Sin los derechos humanos no es posible la convivencia sana y pacífica. Los derechos humanos son universales. ¿Por qué universales? Porque todos los tenemos sin excepción alguna. Los derechos humanos no se pierden ni se cambian. Son individuales. ¿Por qué? Porque ningún derecho elimina a otro y ningún derecho es más que el otro. Todos los derechos son iguales para cada una de las personas. En nuestro país, la Constitución Política Mexicana establece un conjunto de derechos para todos los mexicanos, a los cuales llama garantías individuales. Estas garantías individuales, las cuales son los derechos, permiten a los mexicanos vivir de manera armónica, libre, con justicia, igualdad y con libertad. Aquí los mexicanos tenemos nuestros derechos y estos derechos se deben respetar. Para esto hay instituciones tanto en México como internacionales. Estas instituciones se encargan de vigilar que tus derechos se cumplan al pie de la letra. ¿Cuáles son estas instituciones? Aquí en México existe la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es la que se encarga de cuidar y promover que tus derechos humanos se cumplan. A nivel internacional existen otras organizaciones como la ONU y la UNICEF, la cual protege y promueve los derechos de los niños y de las demás personas. Ellos vigilan de manera internacional que los derechos de los ciudadanos no se violen y se cumplan. Algunos de los derechos que tenemos todos los mexicanos son los siguientes. Derecho a la vida. Eso significa que todos los
ciudadanos tenemos derecho a vivir. También derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinar lo que nosotros queramos sin dañar a los demás. Nosotros los mexicanos tenemos derecho a una educación. Esto significa que todas las personas tienen derecho a estudiar lo que les plazca. Todos los mexicanos tenemos derecho a la justicia, a que las personas nos den lo que merecemos. También otro derecho es la nacionalidad, el nombre propio. ¿Por qué nombre propio? Porque desde que tú naces debes de tener tu propio nombre con tus propios apellidos. A eso se refiere el nombre propio. Y la nacionalidad es que tienes tu derecho a ser mexicano si naciste en nuestro país. Todos los mexicanos también tenemos derecho a jugar, a una familia, a la alimentación. Tenemos derecho a la salud, que cuando nosotros estemos enfermos, que nos lleven con el doctor para que él nos proporcione los medicamentos necesarios para curar nuestra enfermedad. También tenemos derecho a no ser maltratados y que nuestra integridad física y mental se respete. Estos son algunos derechos que tenemos todos los ciudadanos mexicanos. Y si en dado caso, en alguna ocasión, no se respetan y se violan, cada uno de nosotros podemos hacer una denuncia de manera abierta a las organizaciones que ya les mencioné. Aquí en México existe la CNDH y de manera internacional la ONU o la UNICEF. Recuerda que si tus derechos han sido violentados o no se respetan, tú puedes denunciar a las autoridades correspondientes, ya sea en tu localidad o a las organizaciones que te acabo de mencionar. Porque es muy importante que cada uno de los derechos de todos los ciudadanos se respeten y no se violen. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución Política Mexicana marca que todos los mexicanos debemos tener estas garantías individuales, estos atributos y libertades llamados derechos humanos. Y estos derechos humanos nos van a ayudar a convivir de manera armónica con las demás personas. Y esto va a ayudar al pueblo mexicano a que se desarrolle de manera adecuada. ¿Sale, niños? Estos fueron algunos de los derechos humanos que se deben respetar. Existen infinidad de derechos, yo solo mencioné algunos. Espero esta explicación sobre el significado de los derechos humanos y algunos ejemplos te sirvan para que contestes la siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Para realizar esta segunda actividad, te ubicarás en tu libreta de formación cívica y ética, colocarás la fecha, el título, las instrucciones, tu nombre y posteriormente realizarás tu actividad. En el punto número 1 vas a escribir 5 derechos humanos que debemos tener las personas para vivir con dignidad. En el punto número 2 vas a subrayar del color que tú gustes las situaciones donde no se están respetando los derechos de los niños. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta segunda actividad y cuando la termines nos vamos a pasar a la tercera actividad. Excelente, niños, vamos por su última actividad en su materia de matemáticas con el tema cuerpos geométricos. En esta sesión tú necesitarás tu guía aplicados y los cuerpos geométricos que yo les proporcioné en la clase anterior, los cuales son pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal, pirámide triangular, el cubo, prisma hexagonal, prisma cuadrangular, prisma pentagonal, el cilindro y el cono. Es lo que ustedes van a necesitar para la clase del día de hoy. Si tú no los tienes, así como yo te los proporcioné, los puedes tener mediante dibujos para que no se te complique tu actividad. Antes de iniciar la sesión, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Identificas qué es un cuerpo geométrico? ¿Cuáles son los que tú conoces? Bien, hay que concentrarnos porque yo te lo voy a explicar. Decíamos en la clase de ayer que un cuerpo geométrico es una figura geométrica que tiene largo, ancho y alto. No puede ser una figura geométrica como por ejemplo
el cuadrado o el rectángulo. No. Para considerarse cuerpo geométrico, esa figura debe de tener largo, ancho y alto, así como yo te lo muestro en estos ejemplos. Dentro de estos cuerpos geométricos tenemos dos tipos, los llamados redondos y los llamados poliedros. ¿Qué diferencia tienen entre uno y otros? Bueno, los redondos, algunas partes son curvas y los poliedros, algunas partes son planas. Entonces, los redondos van a tener partes curvas y los poliedros, sus partes todas deben de ser planas. Entre los redondos tenemos cilindro, cono y esfera. Y entre los poliedros tenemos a los prismas y pirámides, los cuales te mostré al inicio del video. Estos prismas y pirámides, si tú te diste cuenta, tienen sus partes planas, no hay partes curvas. Tanto los cuerpos redondos como los poliedros deben tener caras, aristas y vértices. ¿Qué significa cada uno de estos? Recordemos que las caras son las figuras que se forman, ya sean las bases y las caras laterales. Las aristas, recordemos que son las líneas donde se unen esas caras. Aquí están las aristas. ¿Sale? Y los vértices son los puntos donde se cruzan esas aristas, miren. Son las esquinitas. Esos son los vértices. Entonces, todos los cuerpos geométricos deben tener caras, aristas y vértices. Algunos no tienen los tres, pero sí tienen tanto caras o aristas o caras o vértices. ¿Sale? Bueno, recuerden que les dije que se clasificaban en redondos y en poliedros, ¿verdad? Redondos hay pocos, pero poliedros hay más variedad. Estos poliedros los vamos a dividir nosotros en pirámides y en prismas. Cada uno de estos tiene diferentes características. ¿Cuáles son estas? Yo te las voy a decir. Todos los prismas deben de tener dos bases paralelas. ¿Qué son paralelas? Que van a estar de un extremo y del otro extremo. Estas bases paralelas son las que le darán el nombre a ese cuerpo geométrico. Si la base paralela es un triángulo, va a ser un prisma triangular. Si las bases paralelas son hexágonos, este se va a llamar prisma hexagonal. Si las bases paralelas de este prisma son cuadradas, van a ser prismas cuadrangulares. Entonces, estos prismas deben tener dos bases paralelas, las cuales le van a dar el nombre. Otra característica de los prismas es que sus caras laterales son rectangulares. Todos los prismas deben tener caras laterales en forma de rectángulos. Todos. Lo que va a cambiar son sus bases, pero las caras laterales tienen que ser rectangulares. Y todos los prismas deben tener caras, vértices y aristas. Esas son las principales características de los prismas. Ahora te digo las principales características de las pirámides. Las pirámides solamente tienen una base y esta base es la que le va a dar su nombre. Si la base es un cuadrado, se va a llamar pirámide cuadrangular. Si la base es un triángulo, esta pirámide se va a llamar pirámide triangular. Si la base es un pentágono, esta pirámide se va a llamar pirámide pentagonal. La base es la que le va a dar su nombre y solamente tiene una. Esa es la primera característica. La segunda característica es que sus caras laterales siempre son triangulares. Aquí un ejemplo, miren. Todas sus caras laterales son triangulares. Lo que va a cambiar de las pirámides son sus bases nada más. Y tienen una sola base. Sus caras laterales son triángulos. Esa es la segunda característica. La tercera característica es que tiene cúspide. ¿Qué es cúspide? La punta. Es donde se unen todas sus caras. Cúspide, punta. Y las pirámides también deben de tener caras, aristas y vértices. Esas son las principales características
de las pirámides. Si te fijas, hay mucha diferencia entre los prismas y las pirámides. Los prismas tienen dos bases y las pirámides una. La pirámide tiene cúspide y el prisma no. Las caras laterales de los prismas deben de ser rectangulares y las caras laterales de las pirámides deben de ser triangulares. Hasta ahí vamos bien con las características tanto de las pirámides como de los prismas. Ahora vamos a identificar cuántas caras, vértices y aristas tienen algunas pirámides y algunos prismas. Hay que poner atención, por favor. Primero tomaré este prisma. ¿Por qué se llama prisma? Porque tiene dos bases y son hexagonales, por lo tanto se llama prisma hexagonal. Primero vamos a localizar sus caras. ¿Cuáles son sus caras? Recordemos que las caras son las figuras que se forman. Vamos a iniciar de aquí, fíjense bien. Empezamos. Una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, 5 caras, 6 caras y hasta ahí porque ya contamos esta. 7 caras, 8 caras. Entonces, el prisma hexagonal tiene 8 caras. Ahora vamos a contar las aristas. Voy a marcar la primera para ya no contarla otra vez. Vamos a iniciar de aquí, de la que está roja. Vamos a contar las aristas. 1, 2 aristas, porque son las líneas, 3 aristas, 4 aristas, 5 aristas, 6 aristas y hasta ahí porque esa ya la conté. Llevamos 6, faltan las de abajo. Empezamos de aquí. Llevamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque ya conté esta. Nos falta la de este lado. Llevamos 12. La señalamos. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Son 18 líneas las que forman este prisma hexagonal. Entonces, acuérdense, tiene 8 caras, 18 aristas. Las aristas son las líneas que nosotros contamos de aquí, de acá y de acá. Ahora vamos a localizar los vértices. Los vértices son las esquinitas nada más, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices. ¿Por qué 12? Porque son las esquinas. Así ustedes pueden localizar caras, vértices y aristas de los prismas. Ahora vamos con una pirámide. ¿Cómo se llama esta pirámide? Triangular porque su base es triangular. Primero vamos a identificar cuántas caras tiene. Vamos a empezar de aquí. 1, 2, 3. Esta ya la contamos. 4. Esta pirámide triangular tiene 4 caras. ¿Sale? Ahora vamos por las aristas. 1 es esta. 2, 3. Vamos con las de abajo. 4, 5, 6. 6 aristas. ¿Por qué? Porque son las líneas. Ahora vamos por los vértices. Los vértices son donde se unen las aristas. Acuérdate que la puntita es un vértice. 1, 2, 3, 4. Entonces, esta pirámide triangular tiene 4 caras, 4 vértices y 6 aristas. ¿Sale? Así ustedes pueden llegar a la conclusión de cuántos vértices y aristas tienen los cuerpos geométricos y poder llegar al resultado. Hasta ahí quedó claro el tema de los cuerpos geométricos. Ahora te voy a mostrar tu actividad. Pon mucha atención. Para realizar esta última actividad, te ubicarás en tu guía Aplicados, página 127. En el punto número 1, vas a rodear con azul los cuerpos geométricos que son poliedros y con rojo los cuerpos geométricos que sean redondos.
En el punto número 2 vas a anotar el nombre de cada uno de esos cuerpos geométricos y posteriormente vas a anotar cuántos palitos y cuántas bolas de plastilina tiene cada uno de esos cuerpos geométricos. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, mis niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero mis explicaciones te sirvan para que contestes tus actividades de manera correcta. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra y espero verte el día de mañana. Cuídate mucho. Bye.